En este video quiero hablar específicamente de la Trinidad. ¿Qué significa la Trinidad? Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Tenemos aquí a un amigo trinitario muy estudioso de la Biblia y va a comenzar exponiendo el dogma de la Trinidad, pero todos nos vamos a dar cuenta que va a terminar explicando la unicidad de Dios con lujos de detalles. Escúchelo con mucha atención. Partamos de esto. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Tampoco existe la palabra arroz. Pero no quiere decir que no exista. Les explico muy fácilmente por qué los hijos de Dios creemos que Él es tres personas en una sola persona: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Comencemos y vamos rápidamente al pasaje de Primera de Juan capítulo 5, verso 7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, quien todos sabemos que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Lo voy a plantear de esta forma. El Dios Padre, el Dios Hijo, Jesucristo y el Dios Espíritu Santo son el mismo Dios. Comenzó demostrando y aceptando que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero trató de justificarla con el argumento diciendo que en la Biblia tampoco aparece la palabra arroz y que eso no significa que el arroz no existe. Lo que él y muchos quizás no se han dado cuenta es que ese argumento no aplica para Dios, ni mucho menos para el dogma de la Trinidad. ¿Por qué? Porque en la Biblia no existe la palabra arroz, pero sí existen palabras equivalentes como comida y como alimento, mientras que en la Biblia no existe la palabra Trinidad y tampoco existen palabras equivalentes a la Trinidad. Por ejemplo, debiera existir entonces una palabra que dijera Dios Trino, que ese es equivalente a Trinidad, pero no existe tampoco. Debiera entonces aparecer una palabra que dijera personas divinas, que esa es equivalente a Trinidad, pero tampoco. Debiera aparecer la palabra Dios Hijo, tampoco existe. Debiera aparecer la palabra personas coiguales, coeternas, coexistentes. Nada de eso existe en la Biblia. Así que ese argumento tiene mucha lógica y tiene verdad, pero no aplica porque la palabra Trinidad no tiene equivalentes en la Biblia. Ahora, el versículo que él citó para sustentar la tesis que presentó es Primera de Juan 5:7, donde dice tres dan testimonio en el cielo. Y lo que muchos no saben es que ese versículo así no aparece en los textos originales. En los textos originales dice, tres son los testigos. Y de ahí se salta al verso 8 y dice, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Eso es lo que realmente dicen los textos originales, y en muchas versiones de la Biblia usted lo puede buscar y encontrará que lo que realmente dice el texto es eso, que hay tres testigos, el espíritu, el agua y la sangre, pero no dice que tres dan testimonio en el cielo. Y el mismo Juan corrobora que no son tres los que dan testimonio en el cielo, porque Juan declaró en Apocalipsis 4:2 que él vio el cielo abierto y vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Así que si él hubiera dicho que eran tres, ya hubiera entrado en una contradicción, porque cómo es que en su carta dice que son tres y en Apocalipsis nos va a decir que apenas vio uno, un trono y uno sentado. Así que lo que la Biblia nos demuestra es que en el cielo hay un solo trono y uno sentado. Hasta aquí llegó la tesis de la Trinidad que él presentó con un versículo espurio y con un argumento que no aplica. Pero ahora, en aras de demostrarnos que esos supuestos tres son uno, nos va a presentar la unicidad de Dios con lujos y detalles, demostrando que el Señor Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Escúchelo muy bien usted y tome nota. Luego de esa introducción, vamos a responder algunas preguntas que hacen los más escépticos. ¿Por qué entonces Jesús oraba al Padre si era Él mismo?
Pero, sin embargo, Jesús dijo un par de cosas muy reveladoras. Algunas veces se puso en la posición de Padre. Por ejemplo, Jesús dijo en una ocasión: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que sea el Padre glorificado en el Hijo. Si algo me pidiereis en mi nombre, lo haré. ¿Escucharon bien? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo me pides, yo lo haré. Increíble, hablaba del Padre como si estuviese hablando de Él mismo. En otra ocasión, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y muchos tampoco creen. Y en otra ocasión le dijo a un hombre: tus pecados te son perdonados. Y todos se escandalizaron, porque solo Dios puede perdonar pecados, pero Él lo hizo. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios caminando entre los hombres. En fin, hay una gran cantidad de momentos donde Jesús demostró que era el mismo Dios. Y en cuanto al Espíritu Santo, igual, es también Dios. Él siempre ha estado desde el principio de todo. El Espíritu Santo se paseaba sobre la faz del abismo, dice Génesis. El Espíritu Santo creó todo lo que existe. Y la misma palabra dice que Dios mismo creó todo. Y luego en Juan 1 dice que todo lo que ha sido hecho fue hecho por Jesús y que nada ha sido hecho sin Él. Es decir, que todo nos vuelve a llevar a entender de todas las formas que los tres son uno solo. Hechos de los Apóstoles, en cuanto al Espíritu Santo, relata que un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira le mintieron al Espíritu Santo. Y en el mismo pasaje también dice que no le habían mentido a cualquiera, sino a Dios, señalando directamente al Espíritu Santo como al mismo Dios. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué les parece? Espero haber contribuido en algo a su crecimiento espiritual. Bendiciones totales para sus vidas. Amén, amén, gloria a Dios. Fíjese que aunque comenzó hablando de Trinidad, terminó demostrando bíblicamente que es un solo Dios y que ese Dios es Jesucristo, mostrando que aunque Jesús oraba al Padre, era Él mismo. Y fíjese también que mostró bíblicamente todos los versículos donde Jesús obraba como el mismo Padre y hablaba como el mismo Padre, y también demostró bíblicamente que cuando Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, no le mintieron a una tercera persona divina, sino que le mintieron a un solo Dios, que es el Señor Jesucristo, porque el Espíritu fue el que en el principio se movía sobre la faz del abismo, creando todas las cosas. Y en Juan dice que el que creó todas las cosas fue el Señor Jesucristo, demostrando que el Señor Jesucristo es el Espíritu, como lo dice la Biblia también en 2 de Corintios 3:17, diciendo: porque el Señor es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El único Espíritu Santo que existe. Por tanto, felicitamos al amigo José Luis por esta hermosa exposición de la unicidad, y queremos decirle que solo le falta una cosita pequeña: entender que no son tres personas divinas en una sola, como dijo al comienzo exponiendo la Trinidad, sino que es como se lo explicó el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9, diciendo que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Fíjese, no son dos personas que habitan en Él, es toda la plenitud de la deidad. Y por eso en el versículo 10 dice: y en Él estamos completos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el Espíritu eterno que se nos manifestó en carne, y en Él tenemos al único Dios y Padre, pero también tenemos
al Hijo, al Cordero, que es la manifestación de este único Dios en carne, y en Él estamos completos. Que Dios te bendiga mucho.